¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos de este viernes, luego de una intensa semana aquí en la Cámara de Diputados y del Senado, donde hubo muchos proyectos que se aprobaron, situaciones inéditas que tienen que ver con la derogación de decretos, que no es tan habitual que se dé esa circunstancia. Y también hace minutos nada más la convocatoria ya para la semana próxima, para el próximo 27 de agosto, nueva sesión informativa con el jefe de gabinete Guillermo Francos, que estaría presente aquí en la Cámara de Diputados para responder justamente las preguntas de los diferentes bloques en un contexto muy complejo para el gobierno nacional, previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero también con cruces de denuncias que se escucharon muy fuertes en la jornada del día de ayer en el Senado, sobre todo vinculado a quien era hasta hace poco tiempo el titular de la Agencia de Discapacidad. De esto vamos a hablar con diputados, vamos a hablar obviamente de todo lo que sucedió ayer en el Senado hasta altas horas de la madrugada, pero primero los títulos. La emergencia sanitaria en el Garrahan ya es ley. La sanción superó los 2/3 en el recinto del Senado. Se aprobó la ley de financiamiento universitario. La votación fue de 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Congreso avanza en la elección de su nuevo defensor de la niñez. Y más que nada, más que darle la bienvenida a Silvia Rascher, me doy la autobienvenida porque Silvia mantiene aquí su participación. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto compartir esta tarde contigo. Buenas tardes, Amanda, ¿cómo estás? Bueno, bien, analizando la semana que pasó y viendo lo que se viene. Hay una latencia ahí también con este anuncio que se acaba de plantear, esta convocatoria que ya se difundió de la sesión con Guillermo Francos, luego de justamente 2 días consecutivos donde hubo, bueno, principalmente protagonismo de la oposición, ¿no? Exactamente. Por eso, digamos, igual va a ser también la oposición va a ser siempre en los jefes de gabinete cuando vienen a exponer, quienes se lucen más la oposición, Obvio. Porque va a las preguntas para criticar muchos puntos del gobierno. No, sin duda, pero un poco eso también se anticipa porque tanto en la sesión del día miércoles que hubo en diputados, como en la sesión del día jueves, bueno, se definían algunas cuestiones importantes que tienen que ver con las derogaciones que hizo el presidente de la Nación a través de decretos de varias leyes que se definieron en la Cámara de Diputados. Y también, por otro lado, la aprobación de iniciativas que viene impulsando la oposición fuertemente, ¿no? Financiamiento educativo, Garrahan, lo que veíamos en los títulos. Exactamente, por eso te digo que va a ser otra semana también con temas candentes. Además del jefe de gabinete vamos a tener, que yo voy a hacer un informe en el último bloque sobre ese tema, el tema de fentanilo. Exactamente, fentanilo contaminado, recuerden, hay alrededor de un centenar de personas, de conciudadanos que murieron a partir de la circulación de una partida de ampollas de este medicamento de manera intrahospitalaria, ¿no? Hay que recordar siempre que no es el acceso ilegal a la droga, sino la contaminación de un laboratorio que produce estas ampollas de fentanilo y que fueron distribuidas a lo largo y ancho del país, y hay una investigación en curso y también hay un pedido de informe de la Cámara de Diputados a partir de la Comisión de Salud, ¿no, Silvia? También se va a reavivar un poco esa discusión en los próximos días. Exactamente. Ahora se sumó hoy recién una comisión de salud por el tema de las escuchas del ex director de la Agencia de Discapacidad, exactamente. Que hoy fue, bueno, no hubo allanamientos en la jornada del día de ayer a partir de esta difusión respecto a presuntos retornos que se solicitaban para la compra de medicamentos a laboratorios. Una investigación judicial, pero como siempre decimos, todo eso que pasa a puertas afuera del Congreso, diputados y senadores lo traen. De hecho, ayer en esta gran resonancia, en esta caja política que es resonancia
de todos los temas a nivel nacional que existen. Ayer en la sesión varios diputados, senadores hablaron al respecto, Sí, ¿no? por eso. Todos los temas repercuten en el Congreso Nacional. Por eso es la casa política, obviamente. Entonces, bueno, ¿querés que hagamos una evaluación de todo lo que pasó en esta semana? Sí, lo que vamos a hacer primero es Sí. repasar un poco lo que fue también ayer el debate en el Perfecto. Senado. Una primera instancia en el Senado de la Nación donde se discutieron los decretos de necesidad y urgencia Sí. que ya habían sido rechazados en la Cámara de Y los Diputados. decretos delegados, porque de necesidad de urgencia había uno solo. Ajá, y había varios decretos, 4 decretos delegados. Y uno de necesidad y urgencia que es de la Marina Mercante, que hacía como una desregulación que era muy criticada por los gremios del sector, que habían conseguido inclusive una cautelar para suspender el DNU y que ahora lograron que ese decreto caiga. No es tan común, ¿no?, que se logre que las dos cámaras rechacen un decreto. Mira, ya pasó el año pasado con la CIDE, la AFI, no sé cómo se la llama CIDE, CIDE, ahora ahora se se llama llama CIDE. CIDE. Le habían Mira, aumentado todos los los gobiernos lo fondos. cambian y me voy con Sí. 100 millones de pesos. Ujú, y ¿Se lo ese fue derogó? histórico porque fue la primera vez que se derogaba en ambas cámaras un decreto, no es tan común y No ahora es tan volvió común, a pero pasar. hubo otros casos, uno va a la información parlamentaria sobre vetos, sobre DNU, Ujú. sobre decretos. No es nomás nombrar los decretos delegados. Vamos ahora a repasar un poco, vamos a ver algunas imágenes del momento en que los Exactamente. diputados estaban, en este caso, debatiendo uno de los temas que se convirtió en ley, tal como lo decíamos, en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, donde se aprobó finalmente la emergencia sanitaria en pediatría, enfocado obviamente en el conflicto que difundieron los trabajadores del Garrahan. Unas imágenes vamos a ver ahora del momento en que se va a votar. Justamente estaba conduciendo la sesión el senador Bartolomé Abdala de la provincia de San Luis, el presidente provisional del Senado, y resultó afirmativo con 62 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. El senador Romero de la provincia de Salta, uno de los senadores con más trayectoria en la Cámara, más antiguos, para Sí. ser delicada en la referencia, se abstuvo en casi todas las votaciones. Tuvo una posición, bueno, de ¿Estuvo no presente en acompañar. esa o...? Estuvo presente, pero se Se abstuvo al momento porque yo sé que las de votar. universidades se abstuvo seguro. Y en los decretos también se abstuvo. La discusión de la Cámara de Diputados fue en los primeros días de agosto, o sea, más o menos 15 días después de El 6 de agosto. 6 de agosto se aprobó en el Senado. Y en diputados, esta emergencia sanitaria tuvo 159 votos a favor. No, perdón. Pediatría, los decretos fueron el 6 de agosto, pediatría fue el 4 de junio. El 4 de junio, exactamente. Tuvieron 159 votos a favor, esa ley de emergencia pediátrica, 67 en contra, 4 abstenciones, pero hubo muchas ausentes al momento de votar, 26 ausencias al momento de votar, donde se contabilizan diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, de Innovación Federal también, lugares, instancias, bloques que van también manejando la participación y el acompañamiento. La particularidad que tuvieron tanto la ley de emergencia en pediatría como el financiamiento educativo, que Sí. ayer se convirtieron en ley en el Senado. Los dos, sí. Cuando estuvieron en Cámara de Diputados hubo muchos ausentes al momento de votar, ¿no? Que en caso de que haya un veto, bueno, hay que ver cómo se resuelve y qué mayorías hay en ese momento, porque tiene que ver justamente con la posibilidad de insistir o no de la Cámara de Diputados, cosa que vimos esta semana también. Aquí. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué Vos es le lo tenés que fe a pasa. esa, me parece, ¿no? ¿A A la cuál? de pediatría, que Le puedan tengo insistir. mucha fe de que va a ser insistido y no le tengo fe a la de la ley universitaria, porque lo miro los votos también. Miro los votos, no me acuerdo justo, pero no habían llegado los 2/3 en el tema universitario y lo habían sobrepasado en el tema del Garrahan. Claro, porque en la discusión sobre universidades, sobre el financiamiento universitario, hubo una mayoría importante, pero no se alcanzaron las mayorías en este sentido de establecer los 2/3. Vamos a ver también el momento de la votación del financiamiento universitario, que recordemos, esta ley de financiamiento universitario, tanto como la de
aumento a las jubilaciones mínimas, la recuperación del 7,2% que se había desbalanceado, se había perdido en el cambio de fórmula, ya habían sido aprobadas el año pasado, ya habían sido derogadas por el presidente de la Nación. Estas leyes se buscaron insistir y en ese momento en diputados, que es la Cámara original, se blindó el veto. Lo mismo que este año. En los 2 años el gobierno pudo blindar el veto sobre el tema jubilaciones y no es un tema menor. Siempre el sistema previsional, digamos, abarca en el tema presupuestario una partida muy importante. Casi entre gastos sociales y jubilaciones es un 60%. Casi. Es lo que más se establece siempre en el para todos los gobiernos es un agujero negro el tema de los gastos. Es la principal inversión, ¿no? La principal responsabilidad que tienen los gobiernos. Exactamente, pero es muy difícil cuando vos tenés... cuando vos estás desbalanceado con el tema de cantidad de jubilados por cantidad de trabajadores activos. Entonces, cada vez tenés menos recursos dentro del ANSES. Entonces, se hace como difícil, como digo yo, es una frazada corta. ¿Se lo merecen los jubilados? Sí, se lo merecen. Hay que recordar que la jubilación es el salario diferido de los trabajadores que aportan tanto un porcentaje el trabajador registrado como la patronal, ¿no? Sí. Las empresas, los contratistas de los trabajadores aportan también un porcentaje en el trabajo registrado. El problema que tenemos hace muchos años ya es que en Argentina el trabajo registrado es muy exiguo, ¿no? Y hay muchos monotributistas ahora. Y hay muchos monotributistas que aportan muy poco al sistema jubilatorio. Ahí las empresas no aportan nada. Entonces... empresas contratan a través del sistema de monotributo. Es otro problema que hay en la Argentina. El monotributo también se constituyó como una herramienta para garantizar, en definitiva, esta relación informal laboral que muchas veces, está formalizada a través del monotributo, donde realidad, ahí sí los trabajadores aportan una parte de la jubilación. Cuando te cobran el impuesto, se paga un porcentaje de jubilación, pero la contraparte del empleador no se aporta. Que es la más fuerte. Que es la más fuerte, obviamente. Exactamente. ¿No? Entonces, si solo aportan los trabajadores, es muy poquito también lo que se puede juntar. En este caso, ayer se planteó también en el contexto de la sesión del Senado, la posibilidad de discutir en profundidad los temas, como el sistema previsional, una suerte de chicana, ida y vuelta entre los distintos sectores políticos, y no solamente las emergencias, pero como también hay un reclamo que solo se sesiona en circunstancias particulares y no hay un hábito como en otras épocas, que todas las semanas hay sesión, los temas no se pueden discutir tan en profundidad, en definitiva. Exactamente. Y también decíamos, lo primero que se discutió en el Senado fueron una serie de decretos delegados que desregulaban una cantidad de organismos que habían sido discutidos ya en la ley base. Vamos a ver el momento de la votación, ¿no? Y que justamente el Senado de la Nación tuvo un rol fundamental y lo reclamó el senador Pablo Blanco de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, que justamente tenía que ver con organismos que eran excluidos de un listado que había hecho el Ejecutivo Nacional al enviar la ley bases de manera original, primigenia. Sí. Y un poco, tanto diputados como senadores cuestionaron que después en un decreto desregulador estos organismos fueran disueltos o reordenados. Entonces fue parte de la argumentación y una votación que fue moviéndose. Lo que más tuvo de votación y acompañamiento fueron los decretos 351, que tiene que ver con el Banco de Datos Genéticos, tuvo 60 rechazos, 10 votos afirmativos, digamos, sosteniendo el DNU, que es el bloque La Libertad Avanza, más la senadora Carolina Lozada, del radicalismo de Santa Fe, y algunas abstenciones. Hubo pocos ausentes, solo la senadora Krexler estuvo ausente en la jornada del día de ayer, de los 72 senadores. Así que ¿No estuvo ausente De Angelis? De Angelis en esta votación no. En esta votación estuvo en el rechazo justamente estuvo ausente en el tema de universidades. También otro que obtuvo una cantidad importante, 60 respaldos, fue también el DNU 462, que modifica el estatus del INTA y del INTI.
Ah, Ahí ese es también otro hubo, decreto delegado, sí. en ese decreto delegado hubo también 60 voluntades de senadores de diferentes Sí, bloques. La Unión Cívica Radical, bloques provinciales, Unión por la Patria, y ahí también Alfredo de Angelis votó a favor de que se mantengan estos organismos y en ujú, contra, digamos, de este decreto sí, delegado. Y hubo otros dos, ¿no? Otros tres. Uno que tiene que ver con vialidad nacional, esa desregulación también de vialidad nacional, el cierre de vialidad sí, nacional, el decreto 461, que tuvo ya 58. Algunos que apoyaron los primeros decretos, estos no los sí. acompañaron. Por ejemplo, en este caso, el senador De Angelis se suma a los a los votos afirmativos, a sostener ese DNU. Sí, Lo mismo que la Marina Mercante, que es el decreto delegado 340 y que tuvo, en este caso, 55 votos afirmativos, o sea, sosteniendo el rechazo, y 13 votos que, acompañando el oficialismo del Senado, sí. fueron sumando tanto algunos diputados del PRO, algunos diputados del radicalismo, Algunos senadores. la senadora Lozada, todos ellos Sí. aportaron a que intenten frenar esta No, pero derogación de tenía los una decretos. mayoría muy importante, superior a los 2 tercios, así que era imposible frenar nada. Era difícil frenarlo, pero es también interesante ver quiénes sí participan en Sí, algunos rechazos a los decretos. Tenía, por ejemplo, que el senador Gorleri de la provincia de Misiones, del PRO misionero, por ejemplo, él votó con el gobierno todos los decretos menos el de vialidad. El de vialidad nacional, que impacte de una manera diferencial en su territorio, porque es un territorio de circulación de muchas mercaderías. Bueno, él sí acompañó la iniciativa de sostener estos organismos en el Senado de la Nación. ¿Y qué pasa, Silvia, ahora? Entonces, ¿se da marcha atrás con las iniciativas de quedan, desregulación? bueno, hay que ver qué hace el gobierno, porque eh, los decretos hoy por hoy están anulados. Ujú. No tiene mucha alternativa, tienen que dar marcha atrás. Pero bueno, vamos a ver qué respuesta hay en el gobierno cuando se lo comuniquen oficialmente. Bueno, algunas respuestas ya hubo, ¿no? Después lo denunció la propia senadora Tagliaferri en medio de la sesión, 1 hora, 45 minutos después de conocerse la votación que rechazaba estos decretos de necesidad delegados, la mayoría. Muchos trabajadores, alrededor de 300 trabajadores, tanto del INTA como del INTI, como del Instituto Vitivinícola Argentino, fueron despedidos, ¿no? Eso también está judicializado ahora, pero hubo una respuesta del gobierno respecto a la reacción de este Senado y de este Congreso Nacional que decidió rechazar los decretos delegados que desregulaban muchos organismos donde se desarrolla no solamente investigación, sino sobre todo controles respecto a los principales bienes exportables de la Argentina, que son los productos agropecuarios. Así que vamos a repasar también lo que decía más temprano el diputado Picat de la provincia de Córdoba respecto al balance de la sesión de esta semana. Admitir que fue una sesión muy tranquila, con mucho debate, larga, pero hace mucho que no veía una sesión donde realmente se podían discutir las cosas, nos podíamos escuchar y que fue ordenada, que eso es muy importante. Había temas muy sensibles, yo creo que había una hipocresía muy importante por parte de los gobernadores que dentro de estos temas sensibles también pedían recursos para sus provincias, o sea que pedían recursos para jubilados, pedían recursos para discapacidad, pero también pedían recursos para sus arcas. Y yo lo titulé como un golpe fiscal que querían hacer los gobernadores, refugiándose en estos temas sensibles. Dentro de todo, creo que se pudo frenar ese golpe fiscal que era básicamente propiciado por los montos que los gobernadores pedían de los impuestos del combustible y lo que sucedió con el tema del veto de diputados. Y con respecto al aumento de haberes, perdón, de aranceles dentro de lo que es los prestadores de servicios para discapacidad, creo que también es un mensaje para el gobierno, porque son temas que podrían haber sido resueltos por gestión y a través de la gestión y no con la intervención del Congreso. Así que Ajá. para futuras cuestiones me parece muy importante que el gobierno atienda lo que ha sucedido en el Congreso y que a través de la gestión se pueda prevenir
este tema de que en realidad el Congreso no debería discutir ni aranceles ni paritarias, y bueno, terminan yendo al Congreso a veces por alguna falta de gestión. El diputado Picat, que representa al bloque Liga del Interior, ese bloque que se constituyó con algunos radicales más afines al gobierno nacional, también se refirió al gran tema de esta semana, que fue la insistencia en la emergencia en discapacidad, que tuvo un acompañamiento muy contundente aquí en la Cámara de Diputados, y también la recepción de las organizaciones que estaban esperando esta definición del Congreso en las inmediaciones de aquí, del Congreso Nacional. A ver, nuestro bloque viene hace 3 meses reclamando este aumento porque, a decir verdad, el gobierno en el 2024 le dio casi un 98% de aumento a esos aranceles y estuvo muy cerquita de la inflación del 2024. Pero durante el 2025, que ya habían transcurrido 5 meses sin ningún tipo de aumento, con prácticamente 12-13% de inflación, es donde los prestadores empezaron a levantar la voz y a atender la situación. Y también pedimos los informes respecto a las auditorías. Y llevaban prácticamente 65.000 pensiones que estaban mal otorgadas y que le iban a dar de baja, y creo que al día de la fecha 120.000. A ver, el tuit de Adorni, por supuesto que yo lo veo a destiempo, pero yo celebraba de alguna manera, que espero que se concrete este aumento lo antes posible, y bueno, que se dé. Escuchábamos la voz del diputado Picat, que estuvo más temprano con nuestra colega Mina Felderman en el programa Consenso, ya haciendo un análisis un poco más acabado de todo lo que estuvo sucediendo estos días aquí en el Congreso Nacional. Nos vamos a la pausa y rápidamente volvemos, que tenemos más información aquí en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Aquí estamos Amanda Alma y Silvia Rascher saludándolo. Buenas ¿Qué tardes. tal, Silvia, Amanda? ¿Cómo están? Saludos bien. a todo el equipo y, por supuesto, a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿qué evaluación hace de la sesión? Vienen ya varias sesiones que terminan levantándose por falta de quórum. ¿Qué balance hace de la sesión y por qué está sucediendo esta cuestión? Que no pueden concluirlas en tiempo y forma, digamos. Bien, respecto a la sesión del otro día, un sabor agridulce, diría. Primero, con el rechazo del veto en la ley de emergencia de discapacidad, que pudimos
lograr con esa cantidad de votos. Y luego el no poder rechazar el veto con el incremento a los jubilados, realmente viendo una situación compleja que fue denunciada en la Cámara por el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, de presiones a diputados, a diputadas, a tal punto que una diputada de Unión por la Patria se levantó y se fue también. Digo, estas situaciones que no deberían pasar hizo que no podamos rechazar ese veto. Luego, viendo esta situación y analizando que necesitábamos 2/3 para otras 2 leyes, fue muy claro Germán Martínez en este sentido, y que no se iba a tener los números necesarios para la ley que habían pedido los gobernadores respecto al tema de los fideicomisos. Decidimos levantarnos. Fue, a diferencia de otras sesiones donde los diputados se levantan para no tratar temas que ha pedido otro bloque, acá nosotros mismos decidimos no tratar los temas que nosotros habíamos pedido. En diputados, sí, es cierto que en su bloque se levantó una diputada de su propia provincia. Sí. Y que dicen que está, digamos, cercana al gobernador Rolo Figueroa. Sí, es funcionaria del gobierno de la provincia de Neuquén. Ella está a cargo de obras públicas y de un sector de prefinanciamiento, de financiamiento externo del gobierno de la provincia de Neuquén, nombrada por decreto. Ah, exactamente. Independientemente de eso, la realidad es que el bloque de los gobernadores, después de la última propuesta del gobierno, tendió a partirse, porque no fue la misma situación que existía en el Senado con las leyes de combustibles y de ATN, porque hubo muchos más diputados que salieron a firmar el dictamen de minoría de La Libertad Avanza. No había una uniformidad como hubo en el Senado con respecto a las leyes de ATN e impuestos a los combustibles. Sí, eso, digo, yo lo dije. También pasó con lo de jubilados. Yo lo había dicho, ni bien se presenta ese proyecto de ley, los gobernadores firman, los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firman el proyecto de ley, dije, no vaya a ser que negocien esto contra los jubilados. Lo advirtió. Claramente para mí fue lo que pasó. Y terminaron negociando gobernadores, negociando sus votos con los jubilados a partir de un acuerdo con el gobierno por el tema de los fideicomisos del impuesto a los combustibles líquidos. Está, pero más que claro. ¿Y eso por qué se generan esas situaciones, ¿no? Estos intentos de presionar a través de leyes en algunos proyectos, por ejemplo, el de la coparticipación de los ATN, la coparticipación de los fideicomisos que se desregulan con respecto a los combustibles? ¿Por qué se da esta situación, digamos? Porque negocian con el gobierno ahora, y que no está mal que acuerde, que los gobiernos provinciales acuerden con el gobierno nacional sobre políticas, sobre recursos, sobre fondos. No lo veo mal eso. Ahora, que eso lo cambien en una ley que nada tiene que ver, como es la ley, para incrementarle y recuperar un poquito los ingresos de los jubilados, lo cambien por tener unos mangos más antes de las elecciones, algún gobernador, la verdad que eso sí, no concuerdo en lo más mínimo que sea la forma de negociar, de acordar o no del gobierno nacional con los gobernadores. Fíjense ustedes una situación, la paradoja con los ATN. La provincia de Neuquén, el gobernador de la provincia firmó ese acuerdo, firmó el proyecto de ley para pedir los ATN, se coparticipen los ATN. El único diputado de la provincia de Neuquén que votó a favor de que los ATN se redistribuyan en las provincias fui yo.
que no tiene vínculo con el gobernador, digamos, no que es tengo oposición ningún vínculo, al gobernador. absolutamente ningún vínculo con el También gobernador. No me votó hablo con el gobernador. el diputado del Movimiento Popular Neuquino, ¿no votó? Gianca-Filo. Estuvo ausente Estuvo ausente. Y esto tiene que ver, en diputado. en esa votación. Sí. ¿Tiene que ver, diputado, con la falta de presupuesto o es una circunstancia que genera estas negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo Nacional? ¿Es por ahí un poco el problema? En el caso de la provincia de Neuquén no, es una cuestión meramente política, de acompañamiento político y eso del gobierno de la provincia de Neuquén con el gobierno nacional, de estar de acuerdo con las políticas de parte del gobernador de la provincia de Neuquén con el gobierno nacional, ¿no? En Neuquén, gracias a la política energética que vino haciéndose desde la recuperación de YPF, con el plan Gasar, con el gasoducto Néstor Kirchner y una política a largo plazo pensada durante el gobierno anterior en hidrocarburos, hace que la provincia de Neuquén, a partir de Vaca Muerta, tenga recursos que no tiene ninguna otra provincia, como nunca ha tenido la provincia de Neuquén, y a tal punto que el gobernador no alcanza a gastar el presupuesto que tiene, termina yendo a cuestiones financieras, a guardar fondos, porque no alcanza a ejecutar el presupuesto que tiene. Tiene un excedente en este contexto tan crítico. Tiene excedente, que para mí no es excedente y no es bueno lo que está pasando. Lo que tiene es incapacidad de gestionar los recursos que tiene. No es que nos falten obras en Neuquén. No es que nos falte gas en las mismas ciudades donde se produce, no es que nos falte asfalto, no es que nos falten viviendas, no tiene la capacidad de ejecutar los recursos que tiene. Falta de capacidad lo que tiene. Una consulta, porque aparte el tema de la ley jubilatoria y el tema de las compensaciones a las cajas provinciales, a él le favorecía, porque es una de las provincias que todavía mantiene su caja jubilatoria. Sí, por ahora sí. Por ahora sí, porque el gobierno nacional a las claras lo pusieron en un dictamen cuando fue el tratamiento de esta ley, que se vetó ahora, en el dictamen de minoría habían puesto que se pensaba en una caja única nacional, tomando las 13 cajas que todavía no fueron transferidas. Exacto. Repasemos un poco, diputado. Hay su provincia junto a otras 12 provincias en los 90, cuando se privatizó el sistema previsional, no transfirieron, no privatizaron, digamos, el proceso dentro de sus provincias. Administran sus propios recursos para los jubilados de sus provincias, de la actividad estatal que se desarrolla en la provincia. Entonces, eso genera que cobren de manera diferente. Exactamente. Cobran más, la mínima de la caja provincial es mayor que la mínima nacional. Es una caja que en determinados momentos fue utilizada por el gobierno provincial para hacer política, en otros momentos la habían desfinanciado. Hoy, en base a una ley que se hizo con los recursos de Vaca Muerta, es una caja financiada y que está saneada. Pero a las claras está que el gobierno nacional la quiere manotear. Le digo, la misma situación le pasa a la Caja de La Pampa, a la Caja de Córdoba, que obviamente están haciendo juicios y al gobierno nacional, no es de ahora, viene de antes, por esos fondos que tiene que darle el gobierno nacional a esas cajas de compensación por no haberlas transferido. Otra consulta. Pero en el caso de Neuquén, puntualmente, me resulta realmente raro que no hayan querido votar la ley. Y esto es un acuerdo del gobierno de Milei con el gobernador Zapag. Como tampoco votó el... Zapag es de otra época. No está más. Perdón, con el gobernador. Se quedó en el pasado, diputado. Otras épocas, las mismas familias, pero otras épocas.
No, no es la misma familia, no es la misma familia, pero sí que, digo, con el gobierno del MPN era, no Ujú. de Zapag, porque si bien Rolando Figueroa dice que no es del MPN, exactamente lo mismo, son todos del MPN, sigue afiliado al MPN, Mm. Sí. no ha cambiado absolutamente nada en la provincia de Neuquén. Una consulta. Hace una semana se cerraron las listas, el domingo pasado se cerraron las listas de los candidatos que van a competir en las elecciones del 26 de octubre. Neuquén tiene que renovar 2 bancas, ¿no? Tres Tres, senadoras y tres senadores, senadoras y 3 diputados y tres diputadas. diputados. ¿Cómo usted está observando este proceso electoral en su provincia? La provincia de Neuquén, nosotros llevamos de candidata primera a Beatriz Gentile, que es la rectora de la Universidad del Comahue, Sí. una militante del Partido Justicialista con una capacidad más que probada, con militancia, alguien que conoce al dedillo la provincia de Neuquén, con lo cual estamos más que contentos con Beatriz como candidata. Y en la provincia de Neuquén, como en todo el país, acá lo que se dirime es si te gusta la gestión de Milei, la gestión nacional, o crees que hay que ponerle un freno. Ujú. A las claras está en la provincia de Neuquén que la gestión nacional la representa la diputada nacional Nadia Márquez, que es candidata a senadora, y la oposición es Fuerza Patria, que nuestra candidata a senadora es la senadora Silvia Zapag Ujú. y nuestra candidata a diputada Beatriz Gentile. Eh, Luego, los grises, los intermedios, son estos justamente que hacen estas cosas, que acompañan al gobierno nacional, que negocian esta cosa con el gobierno ¿Y, nacional, y encima en detrimento de la provincia de Neuquén. y cuál va a ser el foco de la campaña, en definitiva, en la provincia? Nosotros claramente ponerle un freno a estas políticas de ajuste del gobierno nacional, que para nada estamos de acuerdo, lo hemos demostrado en este año y medio de la gestión, y seguramente el gobierno nacional insistir en esto que está haciendo, desde el ajuste, en la represión a los jubilados, a los discapacitados, o el cobro de coimas por los remedios que está llevando adelante, bueno, lo que estamos viendo hoy y ayer, En la agencia de estos días, discapacidad. en la agencia de discapacidad, ¿no? Bueno, nosotros con eso vamos a estar en contra, lo hemos demostrado, ya se está llamando una comisión la semana que viene Ujú. de discapacidad y de salud en conjunto, citando al ministro de Salud de la Nación y al nuevo director, interventor, no sé, del Landis, para que expliquen esta situación. Aparte de ayer presentamos junto con Sabrina Selva y otros diputados y diputadas un pedido de interpelación al ministro Lugones, a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Sí, hasta ahora Lugones viene con... Zafando. No, viene con ausencias permanentes, digamos, no ha venido a ninguna reunión de la Comisión de Salud que yo recuerde, por lo menos. No, no ha venido a ninguna. Vamos a ver si en esta viene, pero si hacemos la interpelación no va a quedar otra que venga. Diputado, ya se anunció que la semana que viene está la sesión informativa con el jefe de gabinete Guillermo Francos. ¿Usted envió preguntas? ¿Cuáles son los temas que le interesan obtener algún tipo de respuesta del Ejecutivo Nacional o alguna información por lo menos? He enviado varias preguntas, varias que tienen que ver puntualmente con el tema energía, con Ujú. el tema de mi provincia, sobre todo, muy puntuales. Preguntas que tienen que ver también con la AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para saber las licitaciones que se han hecho, a quiénes se le ha vendido, cuántas licitaciones sobre terrenos, edificios del Estado se han vendido. También con los proyectos presentados y autorizados por el RIGI, Ajá, por ejemplo, ¿cuál? por todos, Sí. le pregunté.
puntualmente por todos y en qué etapa están esos proyectos. También le preguntamos... Sobre el juicio de YPF, ¿le consultó algo? ¿Cómo lo va viendo el tema? El juicio de YPF está más que claro, cómo es una estrategia que por ahí el jefe de gabinete no tiene por qué contarla y tampoco sería bueno que la cuenten públicamente. Bien. El proceso que se está definiendo respecto a En la justicia revisión de la primera instancia, ¿no? norteamericana se lleva estrategias muy específicas. Hasta acá se hizo una presentación de parte del gobierno argentino y que dio resultado, que justamente lo que hizo es que no se tengan que entregar las acciones de YPF, pero bueno, es un juicio que continúa. Bien, es importante también esto que usted decía de no develar la estrategia judicial respecto a este conflicto. Está más que claro, yo porque no puede lo ser haría. perjudicial, ¿no? Exactamente, yo no lo haría, por eso tampoco lo pregunto. Bien hecho. ¿Y usted cómo viene, digamos, cómo le parece que va a seguir la actividad parlamentaria, además de esta semana el tema del jefe de gabinete, porque usted después se entra en proceso, digamos, en tiempo electoral? Sí, yo no puntualmente, pero no he tenido... No directamente. No directamente, no tengo experiencia en la Cámara de lo que ha pasado anteriormente. Sé que se reducen las sesiones, pero creo que no estamos en momento tampoco de que la Cámara quede paralizada en lo más mínimo. Estas situaciones, como decíamos, de que se han ventilado esta semana por los medios, se están escuchando nuevos audios en este momento. Los allanamientos que se han hecho con incautación de dinero, bueno, los celulares, el proceso judicial que va por un lado, el Congreso de la Nación no puede estar fuera de esto y por eso hicimos el pedido de interpelación y tiene que ser cuanto antes. Van a ponerse, Cuanto antes, van a ponerse en modo investigadores, digamos, de todos estos temas también. pero es que, a ver, una interpelación es preguntar. Perfecto. Es que vengan y pregunten. Más allá de que se puede hacer una comisión investigadora, para mí la gravedad de lo que se está diciendo, de la información que se tiene, de la situación que está pasando, primero amerita esta interpelación y de no venir, yo creo que el paso que sigue es el juicio político directamente. No hay comisión investigadora que vaya. Ese juicio político tenemos que trabajar, que es donde realmente se investiga. Es el proceso de investigación que tiene la Cámara de Diputados. No es otra cosa. No se juzga en la Cámara de Diputados, se investiga. Gracias, Y el proceso para investigar al presidente, a un ministro, a una ministra, es el juicio político. Gracias, diputado, por este ratito acá en DTV. Buen fin de semana. Lo vemos la semana próxima, que va a estar presente, porque ya nos comentó y nos adelantó que tenía varias preguntas enviadas al jefe de gabinete. Hasta cualquier momento. Gracias. A ustedes, chao, saludos a todos los que nos ven. Sí, Pablo Todero, justamente diputado de Unión por la Patria de Neuquén, diciendo todo, sin pelos en la lengua, planteando también las situaciones que se dan con esto que nos decía Silvia y que estuvo desarrollando con tanto detalle en el programa anterior respecto, bueno, a lo que empieza ahora un poco, ¿no? La campaña electoral. Sí. Bien, primero está la elección de la provincia de Buenos Aires, que es de los bonaerenses, ya se recalienta un poco, que tiene ¿no? mucho impacto. Claro, es el 40% nacional de la población, No. Es la madre de todas las batallas. Sí. Siempre dicen es la madre de todas las batallas, es la madre de todas las batallas. Y ya se nota que están un poco en modo campaña electoral los diputados, sobre todo los que buscan renovar su banca, porque las declaraciones son mucho más contundentes, están impulsando también distintas acciones con, bueno, los problemas o las dificultades con las que se va encontrando el gobierno nacional. Igual, la última sesión me pareció muy tranquila, lo que habían sido sesiones anteriores. Sí, es verdad, venían con otra perspectiva. Con un nivel de ¿no? violencia que a mí me preocupaba. Porque hace mucho que no lo veíamos tan así, ¿no? No,
No, yo nunca lo vi en la Cámara de Diputados. Hay diferencias, uno puede tener diferencias de un sector con otro, pero ya levantarse su banca para ir a pelearse con un legislador, increpar al otro, ya me pareció bien la sesión. Ya cuando hagamos en diciembre el análisis o la memoria de todo el año, vamos a recordar esas imágenes fuertes de los diputados peleándose entre sí, tirándose agua, las diputadas. Ahora, una cuestión que me parece que es importante, la verdad que a Unión por la Patria le cayó le cayó mal, y por eso levantan la sesión el tema de los jubilados. Los dejó a todos los opositores, me parece, en una situación muy compleja y prefirieron no seguir adelante. En realidad, en moratoria nunca tuvieron los votos. Se sabía que moratoria era el proyecto con menos posibilidades, por lo menos, ¿no? Pero esperaban, pero cuando consiguen la habilitación de los 2/3 para tratar jubilaciones, también estaba demasiado ajustado. Lo habían conseguido por un voto. Y ya se sabía que Menem iba a votar porque ya había votado en la anterior. En la anterior, porque cuando hay una mayoría agravada puede pedir votar. Exactamente, él ocupa la presidencia de la Cámara y en general no participa del debate, y para participar del debate tiene que sentarse en una banca y otro diputado salir de su banca y hacer el rol de presidente. En ese caso pidió con el artículo 41 del reglamento votar. Lo hizo en 3 ocasiones. Y fue decisivo. También fueron decisivos los que se fueron, también son decisivos los que se abstienen. Exacto. Porque te cambia mucho el número. Vamos a la pausa, volvemos en un minuto, seguimos aquí en Pasos Perdidos, que tenemos para desarrollar un tema importante. ¿Qué pasa con la investigación del fentanilo? Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán
renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Justamente uno de los temas importantes de estos días, también tuvo resonancia en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la investigación judicial que se sigue por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. Esta Cámara ha solicitado a través de la Comisión de Salud, poniéndose de acuerdo los diferentes bloques y diferentes proyectos que se impulsan para por lo menos tener un pedido de informe en esta instancia de trabajo aquí en la Cámara de Diputados. También están analizando la posibilidad de la interpelación, nos lo adelantaba el diputado Todero hace un ratito nada más, la interpelación al ministro Lugones por este tema y otros vinculados también a la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero hay que decir que también se intentó hacer una comisión investigadora respecto a la situación del fentanilo, porque es una droga muy compleja en el sentido de que es muy adictiva y por otro lado la circulación que hubo en Argentina tiene que ver con la contaminación de origen en el laboratorio que lo produjo. Silvia, nos vas a contar a través de una serie de placas para sintetizar un poco de información, que es una información que se va multiplicando a lo largo del tiempo, ¿no? Va creciendo también el número de víctimas, pero sobre todo el accionar de la justicia para encontrar los responsables. Tiene también involucrado a un sector fundamental, uno de los organismos fundamentales de control que tiene la Argentina, que es la ANMAT. La ANMAT fue creada ya por la década de los 90, también producto de una serie de... Fue creada, te cuento, porque lo dijo el otro día Shedlin y me acuerdo. A ver, vos lo viste. La contaminación del propóleo. ¿Te acuerdan? En los 90, más o menos, es 91, 92, por ese momento hubo una masiva contaminación con caramelos de propóleo que no tienen la afectación de la vida de muchas personas, algunos murieron, sí, pero hubo una situación donde se dio a conocer que no había control estatal sobre la circulación de medicamentos. Y la ANMAT viene desde ese momento, se creó por ley, trabajándose fuertemente para el control específico, porque si no, lo que se produce son medicamentos en otros lugares del mundo y se importan o se producen acá y no se controlan. Esta falta de control, por lo que dicen algunos, inclusive está en el pedido de creación de comisión investigadora de Giuliano, viene el 2020. La falta de control sobre este laboratorio. Lo que vamos a hacer ahora es sintetizar un poco la historia, ¿no? Para poder centrarnos y en todo caso, si hay cosas que yo no voy entendiendo, te voy preguntando, Silvia, a ver si pasamos en claro un poco la situación. El fentanilo es una droga que se utiliza dentro de muchos paliativos para el tema del dolor. No es un remedio que le vas a ir a comprar en las farmacias. En Argentina no es de venta libre ni tampoco recetado, es intrahospitalaria. Es intrahospitalaria, exactamente. Aparentemente estaba, digamos, tenía un problema adulterado con bacterias, no sé en qué parte del proceso, todavía no se determinó, se adulteró con algunas bacterias y ahí se produjeron, se dice que aparentemente estas casi 100 muertes, 96, fue producto de la utilización de esta droga dentro de sanatorios y hospitales. Afecta mucho a la provincia de Córdoba y Santa Fe. El laboratorio HBL Pharma, que es el productor, tuvo digamos, las reglas sanitarias que se requieren para la producción del medicamento. Lo produjo, lo envasó y lo distribuyó a los hospitales que los compraron. Sí, también está Ramallo, también que era de la, digamos, ahí hubo unas Vos tenés una placa ahí que nos vas a contar específicamente, pero vayamos a esto. Se intentó crear una comisión investigadora que fue lo que planteó la diputada Silvana Giudice. Exactamente. Vamos por partes. Bueno, vamos por partes, empecemos. Se quiere crear una comisión investigadora y hay diputados que han presentado, hay 3 proyectos que se han presentado para crear la comisión investigadora, la que ha tenido posiblemente más relevancia por sus, digamos, porque es una diputada muy mediática, fue Silvana Giudice, que ha planteado el tema, recibió a los familiares, se reunió varias veces con ellos.
Entonces, es una de las que propone el tema de la creación de la comisión investigadora. De hecho, en la sesión pasada no, en la anterior Había pedido una cuestión de un apartamiento de reglamento para intentar crearla. Y como eso no tuvo los votos necesarios y no se pusieron de acuerdo, lo canalizaron a través de la Comisión de Salud, que hizo un pedido de informe del que también nos vas a hablar. Claro. Pero vayamos por partes. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear la comisión investigadora? El objetivo es investigar cómo funcionaron los controles del laboratorio HBL, Parma y Raballo, donde figura como principal responsable Ariel García Purfaro, que hoy está detenido. Incluso Es el principal detenido. Es el principal detenido. Bueno, ¿y qué es lo que va a tratar la comisión? La comisión que va a ser convocada es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, pero eso lo dejo para más adelante. Vamos a la placa número 3. ¿Quiénes son los diputados que presentaron proyectos? Los diputados que presentaron proyectos son Silvana Giudice, Pablo Giuliano, Jorge Araujo de Unión por la Patria. ¿Quién es la comisión que va a tratarlo? La comisión que va a tratarlo es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Esto es así como en todas las comisiones especiales investigadoras que se hacen, ¿no? Es como la Comisión Peticiones, Poderes y Reglamentos que administra de algún modo todas las comisiones de la Cámara. Bueno, va a estar Silvia Lospenato, obviamente conduciendo la comisión, y ahí se van a tratar el martes a las 14 los 3 proyectos para intentar, si se arma la comisión, buscar un consenso, porque hay diferencias. Después voy a hablar de las diferencias. Dale, eso es lo que más me interesa. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de esto? ¿Qué dice la citación entonces a la comisión? Dice que se van a citar para hacer una reunión informativa donde se van a exponer los 3 autores de los proyectos, y excepto que aparezca algún autor más que también podrían llegar a formar parte de la reunión de comisión, digamos, para exponer. La idea es que se haga un dictamen de esa... Por ahora es informativa. Bueno, pero la idea es hacer un dictamen para cuando llegue al recinto poder aprobar con mayoría simple la creación de la comisión, ¿no? Ese es el camino que quieren construir estos 3 diputados. Sí. El dictamen de la comisión debe ser tratado en el recinto de sesiones, que debe aprobar o no la creación de la comisión investigadora. Ese es otra de las... El caminito, digamos. El caminito. ¿Qué va a hacer la comisión investigadora? La comisión investigadora va a pedir documentos, detalles de la causa judicial, va a citar a funcionarios y víctimas de los familiares. También va a poder... es muy importante que puedan venir los funcionarios de la ANMAT y algunos empleados también de la ANMAT a ver cómo fue todo el proceso de control que tuvo en los últimos 5 años este laboratorio. Y también es muy importante determinar, y es muy importante en la causa judicial, ver si realmente estas 100 personas murieron por el fentanilo adulterado. Se hicieron inspecciones en 20 casos. Se detectó que existía esa droga. ¿Alguna conexión? Sí, de los 20 en 15. Es importante. Sí, claro, ahí, bueno, más allá del trabajo que haga la justicia con su cuerpo médico forense, con la investigación en curso que se está llevando, los diputados también lo que hacen es ampliar un poco en términos de los mecanismos que se utilizan para los controles, porque es parte del rol que tiene el Congreso, ¿no? El control de un organismo público como es la ANMAT. Si bien no tiene incidencia directa, como pertenece y la responsabilidad es del Ejecutivo Nacional, como otro poder puede poner el ojo, digamos, hacer una suerte de auditoría, algo así, Hubo alertas de la ANMAT. Mira. Pero no fueron escuchadas con fuerza, por lo menos. No fueron escuchadas con fuerza y las autoridades no decidieron clausurar el laboratorio. ¿Cuál es el plazo que tiene la comisión? La comisión tiene ahí... Eso fue un error mío, son 3 meses. Yo puse 6, pero son 3 meses. Van a tener 3 meses. La pretensión, todavía no se aprobó la comisión. No. La pretensión es que durante 3 meses investiguen. Investiguen. Y después el dictamen se puede también remitir sus conclusiones al Poder Judicial. Yo te voy a contar algunas diferencias, no están en todas las placas, pero bueno. Dale, contame bien. No tenía lugar para escribirla. En el tema de la conformación, Giudice propone la misma conformación que tiene la comisión investigadora del caso Libra. Quiere decir que se elijan un
2 diputados por bloque mayor a 5 legisladores, que sí, entrarían 2, y uno más por cada 20 diputados. O sea, un bloque que tiene 43 diputados va a tener... Va a tener 2, 4 más o 5. 4. Ujú. No, es 6 hasta en 40. total. Ya va a tener 4. Ujú. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá Giudice dice que pueden ser los interbloques. Incorpora, para que no tenga problema, como hubo con la Comisión Libra, A a los los interbloques interbloques. para que puedan Tener tener más miembros. más integrantes. Pensemos en interbloques, bueno, la mayoría son en Unión... No, el No, no, ahora principal en este interbloque es la momento- Libertad Avanza. En este momento la Libertad Avanza no tiene 40, tiene 36 más una que se incorporó recién, 37, así que va a tener 3 miembros más los 2, va a tener 5. El PRO también tiene menos de 40, entonces va a tener 3 miembros más los 2 que le corresponden. Ujú. Los radicales van a tener solo 2 miembros porque tienen 14. Un poquito más de 5, digamos. Exactamente. No llegan a 20. No llegan a 20. En cambio, ¿qué está planteando Pablo Giuliano? No, que se tengan solo los bloques. Perfecto. No se tengan en cuenta los interbloques. Para no volver a tener el problema con la Comisión Libre, que haya un Exactamente. empate técnico para, por ejemplo, citar a un ministro o interpelar a un ministro. Exactamente. Quiere decir que en el caso de Pablo Giuliano, la izquierda No tendría integrantes. no tendría nada más que los 2 integrantes por tener un bloque. Tenía un integrante por tener 5, Ujú. pero no tendría los 2 integrantes porque tiene un interbloque con 2 diputadas de UP. Ujú. Digamos, para el proyecto de Giuliano, no incluye a los interbloques. Sí, eso tiene que ver con la manera en que se va a distribuir la cantidad de integrantes de una comisión, que es una comisión finita. Además, va a limitar la cantidad de miembros también. ¿no? Exactamente, Porque lo que sucedió con la Comisión Libre al incorporar los interbloques, lo que termina sucediendo es que son muchos integrantes. Exactamente, entonces, ¿qué propone? Y aparte, Pablo Giuliano, viendo lo que pasó con la paridad que existió en la Comisión Libre, dice que el presidente se va a elegir, va a ser el presidente, si hay paridad, el diputado que tenga el respaldo de la mayor cantidad de bloques, De integrantes, en su bloque. en su bloque. Quiere decir que no se va a plantear un 14-14 como pasó en la Comisión Libre, sino que si UP propone un candidato y lo apoyan otros partidos políticos, va a tener la presidencia porque es el bloque que tiene mayor cantidad de legisladores. La experiencia que tuvieron estos meses respecto a la imposibilidad de avanzar en la investigación por la estafa con la criptomoneda Libra, evidentemente a los diputados de la oposición, que son los que muchas veces impulsan estas iniciativas, ya les advirtió una experiencia, digamos, de Claro. no cometer los mismos errores y no inhabilitar o imposibilitar o volverla inamovible, inmovilizada, digamos, la comisión, ¿no? Exactamente, entonces por eso está proponiendo. Y fundamentalmente las diferencias son desde cuándo se empieza la investigación. Porque el único que propone investigar desde el 2020 es Giuliano. Ujú. Digamos, Giudice propone hacer una investigación y UP propone también investigar, pero no pone la fecha. UP va más allá a los controles que fallaron del ANMAT, digamos el Ministerio de Salud. Ujú. Apunta más al Ministerio de Salud. La realidad es que es una crisis sanitaria gravísima. Una de con las más casi- graves de la historia argentina. Una de las más graves de los últimos años, seguro. Fue más grave que la gripe A, no más grave que la pandemia, No, por obviamente, supuesto. pero sí más grave que cualquier otro atentado que tuvo la Argentina. Esto es importante porque, como decíamos, el martes se retoma la actividad parlamentaria. En general, martes, miércoles son los días de mayor actividad acá en el Congreso. Y está convocada la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde va a haber un despliegue importante de discursos de los distintos diputados. Y esto, Silvia, se va a sumar a otras actividades que también ya están previstas, porque Sí. recuerden, el miércoles hay sesión informativa. Está bien, y aparte hay reunión urgente que convocó recién la Comisión de Salud Ujú. para las 12 del mediodía, porque quieren citar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al nuevo interventor
de la Agencia de Discapacidad Vilches para que expongan sobre sobre lo que ha sucedido con estas escuchas sobre el tema de supuestos retornos. Alejandro Vilches es el nuevo interventor de la agencia Andis, pero decíamos, veníamos recorriendo un poco lo que había sucedido con el impulso de varios diputados para crear una comisión investigadora respecto a la situación de el fentanilo contaminado. Vamos a repasar lo que decía en su momento la diputada Silvana Giudice. No se trata de promesas, se trata de hacer lo que se debe, que es hacer justicia y proseguir con nuestra intención de que se investigue en el Congreso las implicancias de estas causas, porque el día de hoy nos enteramos que ya hay 90 muertos. Todos los diputados que venimos sosteniendo desde el inicio que el Congreso tiene que investigar, presentamos estos proyectos cuando recién había 30 muertos y hoy lamentamos 90. Creemos que la causa debe acelerarse, que más allá de las pericias y la prueba y la evidencia que quiere reunir el juez de La Plata, el hermano del ministro de Salud de La Plata, ya hay suficientes elementos para poder llamar a indagatoria e imputar por lo menos a los responsables técnicos del laboratorio. No se puede creer que no haya ni un pedido de prisión efectiva para los que pusieron la firma en una partida de fentanilo que estaba contaminada y adulterada. Es una investigación muy compleja porque son 188 las instituciones que están involucradas entre droguerías, hospitales públicos y privados y organismos provinciales que fueron los que compraron en algunos casos la medicación. Es compleja, nadie está diciendo que no, pero no se puede esperar más. Desde la primera muerte de Renato, que tenía 18 años, ustedes recibieron el testimonio desgarrador de los familiares, no hay respuestas. No hay respuestas. Nosotros en el recinto planteamos que teníamos un pedido de informes y otro que era la comisión investigadora. Nosotros queremos que se trate la comisión investigadora. También hemos presentado un proyecto con todos los bloques para mejorar el sistema de alertas y trazabilidad de este tipo de opiáceos, pero el pedido de informe claramente vamos a ir a la comisión y vamos a impulsarlo, pero no es suficiente. Queremos que sea el Congreso el que pueda recibir a los familiares. Hoy lo dijeron ellos, que necesitan contención psicológica por lo que les está pasando y también merecen el apoyo de todos los bloques de este Parlamento para que haya un lugar donde podamos encontrar no solo la verdad en esta causa, sino en todas las implicancias que tiene esto, porque las aristas que se abren sobre narcotráfico y sobre lavado de activos es bastante llamativa y creo que deberían preocuparnos a todos. Esta conferencia de prensa fue hace un par de días atrás, la semana anterior, cuando finalmente, a partir de este encuentro con los familiares, Silvia, los diputados se dieron cita en la Comisión de Salud, que también está convocándose, como decías, a las 12 del mediodía el día martes. Y hay otras comisiones, ¿no? Porque más temprano también se va a reunir la Comisión de Vivienda para analizar el programa de integración sociourbana, otro de los fondos que en su momento se estaba aplicando e implementando para mejorar las condiciones de vida de todas las familias que viven en los barrios populares y que fue siendo desmantelado a lo largo del tiempo. Entonces van a citar a los integrantes de la comisión y también a quienes impulsaron y desarrollaron el fondo justamente de urbanización de barrios populares. Así que viene una semana martes intensa con muchos temas políticos que tienen que ver con el control del Congreso, pero que impactan a nivel general también al Gobierno Nacional, al Poder Ejecutivo. Y el miércoles, aquí el jefe de gabinete, que yo entiendo, Silvia, todo lo que se hable el día martes va a ser, por más que no estén las preguntas que ya hayan enviado los diputados, parte de las exposiciones, sobre todo de la oposición, ¿no? Teniendo a francos ahí. No se van a perder la ocasión. No se la van a perder la oportunidad, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en estas horas respecto tanto al fentanilo contaminado como Exactamente. Yo me vendría bien preparado si fuese Francos. Sí, va a ser largo. Las últimas sesiones, igual que vino Francos, terminó también, se levantó, se fue, se enojó con Unión por la Patria, se había ido también enojado por el diputado. Eso fue en el Senado. Eso fue en el Senado. Pero viene así como tensa la relación con los con la así oposición. Que no lo insulten. No hagan enojar. No lo hagan enojar porque se levanta y se va. Ya lo demostró. No le gustan las preguntas o se siente insultado y se va. No, esa vez lo insultaron, ¿eh?
Fue fuerte el cruce con la Sí. senadora, si no me equivoco, la senadora. Le dijo mentiroso. ¿Cora o la senadora? No, López, no López. era López. Andrea Le dijo López de La mentiroso, Rioja. lo insultó. Lo insultó. Sí, le dijo, bueno, se dicen Y, muchas no, y cosas le en el pidieron Congreso. a ella que retire el insulto No y lo no quiso quiso decir retirar y y ahí él se no ofendió. volvió. Veremos cómo viene. El miércoles ya está la citación, martes con mucha actividad desde el mediodía, en lo que promete ser una semana también importante, intensa, porque todavía, si bien se aprobó la insistencia de la emergencia en discapacidad, tiene que pasar por el Senado. Aún. Exactamente. Se espera que se encuentren las mayorías, pero hay que ver cuándo se sesiona, porque ya entramos rápidamente en modo Me campaña. dijeron 15 días. Están esperando que lo mande a diputados para tratarlo. Estaban viendo si también venía algún otro veto, pero no se sabe acá qué va a pasar con los vetos. Diputado es una caja de Pandora, así que no se sabe. Porque hay que recordarles que una vez que se veta una ley, debe plantearse la insistencia en la Cámara originaria, ¿no? Exactamente. Por eso primero arrancó por diputados, la emergencia en discapacidad, también el aumento de los jubilados, que fueron proyectos que se impulsaron en esta Cámara. Exactamente, siempre es la Cámara de Origen, por eso si llega a vetar. Primero no se sabe tampoco cuándo hay fecha para tratar el proyecto de los combustibles. No, eso quedó pendiente y también quedó pendiente lo de Bahía Blanca. La emergencia No lo en Bahía veo, Blanca. no lo veo. ¿Vos no lo ves? No. Y porque no son solo los recursos, también son cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, ¿no? Con lo fiscal. No lo veo que pueda. Ah, y el ojo de Silvia, que tiene tanta experiencia, No lo veo. va viendo cómo late, va prediciendo cómo se late la realidad en el Congreso. Son temas que ya parece que quedaron, esa y moratoria quedarán Y moratoria era por casi, fuera. moratoria casi fue no fue un rechazo, pero fue una Aprobación cuando es una muy, votación muy muy finita. finita, y cuando es muy finita no tenés los 2/3. Sabés que No hay te la van a matemática que vetar, tenés valga. que tener los 2/3. No hay matemática que valga. No. Silvia Rascher, muchas gracias por compartir conmigo esta parte de la tarde. Ya llegamos al final de la actividad. Nos veremos el viernes que viene. Uy, sí, nos vemos el viernes que viene. Con ustedes nos vemos el lunes a las 16:30, como todos los días, aquí en Pasos Perdidos. Sigan con la continuidad informativa de Diputados Televisión.